En esta oportunidad voy a presentar a ustedes un resumen del trabajo hecho público por la Contraloría General de la República en agosto de este año, titulado El tamaño de la corrupción en el Perú, y elaborado por el señor Nelson Schack, la señora Jennifer Pérez y el señor Luis Portugal, dentro de un contexto de un trabajo de observación experimental partiendo de las acciones de control posterior realizadas en los años 2017-2018, que permite establecer una fórmula para analizar lo que ocurrió en el 2019 y así decirnos cuánto nos costó la corrupción en el último año. La primera y gran conclusión a la que ellos llegan es que la corrupción, luego de armar estas fórmulas que ustedes pueden encontrar en el texto completo, es del 15% del presupuesto o el 3% del PBI, y eso asciende a 23.000 millones de soles aproximadamente. Y a lo largo del texto van a hacer referencia a una serie de menciones, como la extrapolación por nivel de gasto o por unidades ejecutoras. Intentaré resumir estas de forma muy breve. En el trabajo se nos explica que no existe un concepto claro sobre corrupción. Sin embargo, ellos van a utilizar en el modelo dos supuestos, el de los sobornos y el de la deficiente toma de decisiones, que genera también demora y por ende afecta a la población. Así nos van a indicar que luego de los análisis sectoriales efectuados, los tres principales sectores del Poder Ejecutivo que presentan una mayor presencia de actos de corrupción detectados en la supervisión del 2019 son transportes y comunicaciones, educación y salud. Y a nivel de regiones, utilizando el criterio de presupuesto ejecutado, van a encontrar que las más afectadas por los actos de corrupción son el Callao, Lambayeque y Pasco. En el estudio no solamente ingresan los sobornos directos, sino también las sobrevaloraciones, la división de contratos y otro tipo de situaciones anómalas que van describiendo en cada uno de sus puntos. Un tema que evalúan es el de la toma de decisiones, donde ellos encuentran que se da una situación de corrupción política, donde los funcionarios o toman decisiones inadecuadas o retardan la toma de decisiones, o las que adoptan son ineficientes. Acá lo que ellos señalan es una gran preocupación por el copamiento que podría darse de las principales instituciones públicas de personas o que no tienen la capacidad o que lamentablemente tienen una inclinación para incurrir en actos de corrupción directa. Allí el señor Schack recuerda un estudio propio del año 2016, donde dice que los funcionarios públicos van a tener una mayor propensión a incurrir en actos de corrupción si es que se saben que no son investigados, es decir, que existe impunidad, y que por eso es muy importante la presencia y el control efectivo del sistema judicial para que una vez detectados estos casos puedan ser sancionados en la forma debida. Los actos de control van a tener tres áreas: la responsabilidad administrativa del funcionario, la responsabilidad civil por los actos que puedan haber generado daño y la penal, que se traslada hacia el sistema judicial, como ya indicamos. Donde se encuentra una mayor incidencia y una mayor probanza de actos de control es en el incumplimiento de normas administrativas. Un clásico ejemplo de infracción administrativa, nos indican en el trabajo, lo constituye el fraccionamiento de los contratos, para evitar que estos sean llevados a una modalidad que requiera o concurso o algún otro tipo de licitación por los montos que están involucrados en el mismo. También un ejemplo que utilizan es el de omisión de funciones o retardo en la ejecución de funciones, que puede generar responsabilidad civil para el Estado. Y el ejemplo que utilizan es el de la demora en entrega de terrenos para hacer una obra o para hacer una construcción o para llevar adelante una tarea que ya ha sido adjudicada. Un extremo que llamó poderosamente mi atención es que en el trabajo nos explican que la corrupción en sí misma genera
un grave daño, pero tanto o más que ella lo genera la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos o en el cumplimiento de las actividades. Así indican que esta acción o por omisión o por negligencia va generando una serie de responsabilidades que luego o entorpecen el cumplimiento de las obras o van a encarecer el costo de las mismas, si es que no muchas veces consiguen de que las obras sean paralizadas. Estamos perdiendo aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno o por actos de corrupción o por actos de ineficiencia en la gestión o por problemas o corrupción en la regulación y en la ejecución del gasto público. Una situación a la que tenemos que prestar mucha atención porque, les reitero, la corrupción se considera como un grave infractor o una grave fuente de vulneración de derechos fundamentales porque solo puede acceder a los servicios públicos aquella persona que esté en condición de pagar el costo de la corrupción. Por eso, siempre repito, a estar vigilantes y atentos. Muchas gracias por haberme escuchado.